Había un banco en la plaza que casi siempre estaba vacío. Estaba situado bajo la sombra de un árbol enorme, cuyas ramas se extendían como brazos cansados, protegiendo del sol pero también escondiendo ese rincón de las miradas distraídas. A los lados de aquel banco había unos maceteros de cemento, antiguos, descoloridos, con grietas que revelaban los años de abandono. Dentro de uno de ellos sobrevivía lo que, en algún tiempo, había sido una planta verde y frondosa. Ahora no era más que un tallo reseco, quebradizo, rodeado de tierra dura y cuarteada como un desierto en miniatura. La mayoría de la gente ni lo notaba. Pasaban frente a aquel macetero sin siquiera girar la cabeza. La plaza estaba llena de vida. Niños jugando en el columpio, adolescentes riendo en las escaleras, ancianos conversando en los bancos soleados, vendedores ambulantes ofreciendo helados, dulces o globos de colores. ¿Quién se detendría en una planta seca, olvidada en un rincón sombrío? Nadie. Excepto un niño. Cada tarde, a la misma hora, aparecía. Caminaba despacio, con pasos pequeños pero firmes. Sus zapatillas estaban gastadas, la mochila colgaba de un hombro y en sus manos llevaba una botella de plástico transparente, de esas reutilizadas 1000 veces, llena de agua. No parecía un agua cualquiera. Era un agua que él cuidaba como si fuera un tesoro. La sostenía con ambas manos, pegada al pecho, como si llevara un secreto. Llegaba al macetero y se inclinaba con cuidado. Destapaba la botella y vertía el agua lentamente, dejando que cada gota encontrara su camino en la tierra seca. El agua caía y desaparecía enseguida, tragada por el polvo que parecía no tener fin. No había brotes, ni hojas, ni señales de vida. Y sin embargo, él regresaba día tras día. Se quedaba quieto un momento, observando cómo el agua desaparecía. Sus labios se movían, susurrando algo que nadie alcanzaba a escuchar. A veces parecía hablarle a la planta, otras, parecía hablarse a sí mismo. El gesto era siempre el mismo. Un niño de pie, frente a un tallo muerto, regando con paciencia infinita. Los adultos lo miraban con cierta extrañeza. Algunos sonreían con ternura, pensando que se trataba de un simple juego. Otros negaban con la cabeza, convencidos de que aquel niño perdía el tiempo. ¿Por qué regar lo que ya está muerto? ¿Por qué insistir en lo imposible? Pero él no parecía escuchar las opiniones ajenas. No necesitaba aprobación, ni explicación. Lo hacía porque sí, lo hacía porque creía. Un par de ancianos que solían pasar las tardes jugando a las cartas en el banco de enfrente lo comentaban en voz baja. Míralo otra vez. Ese niño insiste todos los días. Sí, cree que esa planta va a revivir. Ya aprenderá que no siempre se puede. Lo decían con un tono resignado, como quien contempla la ingenuidad ajena con una mezcla de ternura y melancolía. Pero había algo en el niño que desarmaba esa lógica adulta. En su manera de inclinarse, en su cuidado al verter el agua, en la calma con la que se marchaba después. Había un mensaje invisible, como si dijera que la vida merecía un intento, aunque todos dieran por perdido ese esfuerzo. Una tarde, una niña de cabello recogido en una coleta lo miró curiosa. Tenía en la mano una paleta de caramelo, y al verlo se acercó con pasos indecisos. Se quedó a su lado, observando cómo el agua se hundía en la tierra seca. Después preguntó con sencillez, ¿por qué la riegas? Esa planta está muerta. El niño levantó la mirada, sorprendido de que alguien le hablara. Guardó silencio unos segundos. Luego, con voz baja pero clara, respondió, «Porque tiene sed». La niña frunció el ceño. «Pero no va a crecer». «No importa», contestó él, volviendo la vista al tallo reseco. «Igual tiene sed». Aquellas palabras se quedaron flotando en el aire. La niña no supo qué decir. Continuó chupando su paleta, sin insistir. Algo en la respuesta del niño la había detenido, como si hubiera escuchado una verdad demasiado grande para su corta edad. El niño terminó de vaciar la botella. Se la colgó del brazo, todavía goteando, y se alejó con pasos lentos. La niña lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre la gente. Desde entonces, comenzó a esperarlo algunas tardes.
A veces se sentaba en el banco cercano. Otras simplemente se quedaba de pie, mirando en silencio. Nunca volvió a decirle que abandonara la planta. Había comprendido, aunque no supiera cómo explicarlo. El tiempo transcurrió. Días soleados, tardes de viento, incluso alguna llovizna ligera que mojaba los juegos de los niños y las baldosas de la plaza. Y siempre, como un reloj, él aparecía con su botella. Lo que para unos era rutina, para otros empezó a convertirse en un misterio. La señora que vendía helados lo veía pasar con puntualidad. El hombre que paseaba al perro comenzó a esperar unos minutos más, curioso por comprobar si el niño volvería. Y hasta la mujer que barría la plaza, siempre concentrada en recoger hojas secas, se detuvo un día, apoyada en su escoba, mirando con una expresión distinta, como si algo se removiera en su interior. La plaza, poco a poco cambió. O al menos cambió para quienes lo observaban. Ese macetero abandonado, que antes pasaba inadvertido, se volvió un punto de atención. Ya no era solo un trozo de cemento con tierra seca. Era el lugar donde un niño regaba con fe lo que todos consideraban perdido. Era un pequeño altar de esperanza. Un anciano curioso se acercó un día al macetero después de que el niño se marchara. Tocó el tallo seco con la yema de los dedos y notó que, a pesar de su aspecto, seguía firme. «Quizás no está tan muerto», murmuró para sí. Y esa idea, absurda o no, lo acompañó el resto del día. La historia comenzó a correr, de boca en boca, sin que nadie la contara directamente. La mujer de la panadería mencionó a una clienta que el niño era puntual, como si tuviera una cita con la planta. El vendedor de periódicos lo reconocía como el chico del agua. Incluso el hombre del bar, que rara vez se fijaba en los detalles de la plaza, comentó que aquel niño tenía una rutina más firme que muchos adultos. Nadie sabía su nombre. Nadie conocía a su familia. Solo sabían que cada tarde llegaba con su botella y regaba la planta seca. Un día particularmente caluroso, el niño apareció con la frente perlada de sudor. Su camiseta estaba empapada y la botella parecía pesarle el doble. Se sentó un momento en el banco, respirando con dificultad. Luego, con calma, se levantó y derramó el agua como siempre. Un transeúnte, al verlo, comentó en voz baja: «Es inútil, no hay nada ahí». El niño lo escuchó, pero en lugar de entristecerse, pasó la mano con ternura sobre el tallo, como si lo acariciara, y dijo, en un murmullo apenas audible: «Todavía estás aquí». No se sabía si esas palabras eran para la planta, para sí mismo, o para alguien ausente. Pero quedaron suspendidas en el aire, como un eco invisible que los pocos que estaban cerca nunca olvidaron. Ese día, la niña de la coleta volvió a estar presente. Lo miró sin decir nada, pero al irse, recogió un poco de agua de la fuente de la plaza en un vasito de plástico y lo dejó junto al macetero. No sabía si servía, pero sintió que debía hacerlo. Y así, casi sin darse cuenta, comenzó a participar en aquel pequeño ritual. Pronto otros niños también se acercaron. Algunos llevaban botellitas pequeñas, otros simplemente se agachaban a mirar con curiosidad. Y aunque muchos adultos seguían pensando que era una pérdida de tiempo, poco a poco, la insistencia del niño fue sembrando algo distinto. La posibilidad de creer en lo que no se ve. La plaza, que antes era solo un lugar de paso, empezó a guardar un secreto compartido. Un secreto simple pero profundo, que a veces basta la fe de un niño para recordarle a todos que la esperanza puede crecer incluso en la tierra más seca. Con el paso de los días, la plaza se fue llenando de rumores silenciosos. No eran noticias escritas ni conversaciones largas, sino pequeños comentarios al pasar. Ahí está otra vez el niño del agua. Mira, llegó puntual como siempre. No sé qué encuentra en esa planta seca. Las palabras iban de boca en boca como susurros que se deslizaban entre los bancos, los juegos y los caminos de baldosas. El niño, ajeno a esas voces, seguía su rutina. Cada tarde aparecía con su botella, algunas veces medio llena, otras hasta el borde, siempre sostenida con cuidado como si temiera derramarla. Sus pasos eran tranquilos.
sus gestos repetidos, como si no existiera el tiempo ni la impaciencia en su mundo. Se inclinaba. Dejaba que el agua descendiera lentamente. Tocaba la tierra con la punta de sus dedos y luego levantaba la mirada hacia el tallo reseco con una calma que parecía oración. Los demás niños comenzaron a mirarlo con curiosidad. Algunos se acercaban, le hacían preguntas rápidas y luego se marchaban corriendo al columpio o al tobogán. Otros se quedaban un rato a su lado, imitando su silencio, como si intuyeran que aquel acto tenía algo sagrado que no debía interrumpirse con risas o juegos ruidosos. La niña de la coleta, la primera en hablarle, empezó a acompañarlo con frecuencia. Al principio solo miraba. Luego comenzó a traer pequeños vasitos con agua. Un día incluso trajo una botella diminuta que había pedido en casa y la llenó en la fuente para ayudarlo. El niño la miró sorprendido, pero no dijo nada. Solo asintió suavemente y siguió regando, como si aceptara en silencio aquella compañía. Poco a poco, el gesto del niño se convirtió en costumbre compartida. A veces, mientras él regaba, otro niño se agachaba para apartar con sus dedos alguna piedra que sobresalía en la tierra. Una niña soplaba suavemente sobre el tallo, como si quisiera limpiarlo del polvo. Y en esa suma de pequeños actos, todos participaban de una fe que ninguno terminaba de comprender. Los adultos, en cambio, se dividían. Algunos miraban con ternura y se dejaban conmover por aquella escena. Otros murmuraban que todo era una tontería, una pérdida de tiempo, un engaño infantil que no conduciría a nada. Sin embargo, cada tarde, siempre había al menos un par de adultos que se detenían un instante, aunque fuera de lejos, para observarlo. Algo en aquel niño los obligaba a detenerse, como si su constancia les recordara algo que ellos mismos habían olvidado hacía mucho tiempo. Un anciano, de barba blanca y caminar lento, empezó a ocupar el banco cercano. No hablaba con nadie. Simplemente se sentaba, con su bastón apoyado en la rodilla, y miraba al niño con una expresión que mezclaba nostalgia y respeto. Un día, la niña de la coleta le preguntó: ¿Usted cree que la planta va a revivir? El anciano sonrió con melancolía. Yo no lo sé, niña. Pero lo que sé es que hay cosas que uno hace no porque estén vivas, sino porque uno mismo necesita hacerlas. Las palabras quedaron grabadas en la memoria de la niña, como una semilla invisible. El niño no parecía escuchar esas conversaciones, no porque no pudiera oírlas, sino porque estaba concentrado en otra cosa. Cuando regaba, parecía entrar en un mundo distinto, uno en el que la planta respiraba y él podía escuchar su voz. Sus ojos brillaban de una manera que nadie más tenía, como si de verdad estuviera viendo algo que los demás eran incapaces de ver. El paso de las estaciones fue envolviendo la plaza en sus cambios. Llegó el otoño, y las hojas caían en torbellinos que cubrían el suelo con un manto dorado y crujiente. Los niños jugaban a lanzarlas al aire, los ancianos las apartaban con sus bastones, y la mujer de la escoba trabajaba el doble para limpiar. El macetero, en cambio, seguía igual: tierra seca, tallo quebradizo, apariencia de muerte. Pero cada tarde recibía agua. Una tarde fría, cuando el viento soplaba con fuerza. El niño llegó con las manos entumecidas. Su botella estaba medio vacía, como si no hubiera podido llenarla del todo. Temblaba un poco mientras la sostenía, pero aún así la inclinó sobre la tierra y dejó caer las gotas. Una tras otra, se hundieron rápidamente en el suelo. Él suspiró, pasó los dedos por la superficie dura, y se quedó de pie unos segundos más antes de marcharse. La niña lo siguió con la mirada, y por primera vez sintió una punzada de tristeza. Se preguntó si no sería cierto lo que decían los adultos, si todo era inútil. Pero en ese mismo instante, el anciano de la barba blanca le dijo en voz baja: «Mira cómo vuelve cada día. Esa constancia también es vida». La niña lo comprendió. No importaba si la planta florecía o no. Lo que importaba era que el niño seguía allí, fiel a su gesto, convencido de que merecía la pena. Y esa fidelidad, tan pura y sencilla, ya era en sí misma una flor que los demás podían ver,
aunque no creciera del tallo seco. El invierno trajo consigo días de lluvia. La plaza se llenaba de charcos y la fuente rebosaba de agua. Muchos pensaron que entonces el niño dejaría de ir, porque la planta ya tendría la lluvia. Pero no fue así. Con paraguas o sin él, con botas o con los pies empapados, el niño seguía llegando con su botella. A veces estaba vacía, otras llena, pero siempre estaba en sus manos. Se inclinaba, derramaba unas gotas, y luego acariciaba el tallo con la misma delicadeza de siempre. La gente empezó a notar algo extraño. Aunque el tallo seguía seco, no se había derrumbado con el viento ni con la lluvia. Permanecía erguido, desafiante, como si resistiera gracias a esas manos pequeñas que lo cuidaban. Algunos vecinos comenzaron a pensar que, tal vez, no estaba del todo muerto. El rumor se expandió, y pronto la planta seca dejó de ser invisible. Ahora todos sabían que había un niño que la regaba. Todos sabían que aquel macetero era diferente, aunque no entendieran por qué. Y en los ojos de quienes lo observaban, empezó a nacer una chispa de respeto, casi de veneración. Una tarde, mientras el niño regaba, un hombre de traje se detuvo frente al macetero. Venía con prisa, maletín en mano, pero al ver al niño se quedó quieto, observando. Finalmente, dijo en voz baja: «Me recuerda a mi madre». Ella cuidaba una planta aunque nadie creía que sobreviviría. No dijo más, pero aquella confesión breve quedó suspendida como una verdad compartida, que nadie se atrevió a romper con comentarios triviales. La plaza, antes llena de ruidos, parecía guardar silencio cada vez que el niño se acercaba al macetero. Era como si el tiempo se detuviera, como si todos supieran que estaban presenciando algo importante, aunque no pudieran nombrarlo. Y en medio de todo, el niño seguía igual, con la misma botella, con la misma paciencia, con la misma fe que no necesitaba pruebas para existir. El invierno pasó dejando en la plaza un aire húmedo y frío, con charcos que se resistían a secarse y bancos cubiertos de hojas mojadas. La gente caminaba más rápido, con bufandas y abrigos, apurando el paso para llegar a casa. Pero incluso en esos días grises, había un momento que rompía la monotonía: la llegada del niño con su botella de agua. No importaba que las nubes descargaran lluvia abundante. No importaba que los charcos rodearan el macetero, o que la fuente de la plaza rebosara tanto que el agua corría por los bordes como un pequeño río. Él venía igual, con pasos firmes, la botella contra su pecho, y regaba el tallo seco con unas gotas, como si aquel gesto tuviera un significado que el resto del mundo no alcanzaba a comprender. Algunos empezaron a pensar que no se trataba de la planta, sino de otra cosa. Una mujer, que siempre esperaba a su hijo en la salida de la escuela, comentó en voz baja a una amiga: «Ese niño no riega la planta, riega la esperanza». La amiga asintió sin responder. Había algo en esa frase que parecía explicar lo inexplicable. Cuando llegó la primavera, el ambiente en la plaza cambió. Los árboles comenzaron a cubrirse de verde. Los niños jugaban con más energía, y las risas llenaban el aire. Y sin embargo, el macetero seguía mostrando la misma imagen: tierra cuarteada, tallos sin hojas, apariencia de muerte. Pero ahora, ya nadie lo veía igual, porque lo cierto era que aquel rincón había dejado de ser un lugar abandonado. Se había transformado en un símbolo. Cada tarde, cuando el niño aparecía, la gente giraba la cabeza. Algunos disimulaban, otros se acercaban, pero todos sabían que algo ocurría ahí. Y aunque el tallo permanecía seco, la fe del niño comenzaba a contagiarse. Un día, la niña de la coleta trajo consigo a su hermano pequeño. Él cargaba una jarrita de plástico, de esas que usan para jugar a la cocina. Se acercó tímidamente, miró al niño y derramó un poquito de agua en la tierra. El niño lo miró y sonrió apenas, en silencio, pero fue suficiente para que el pequeño sintiera que había hecho algo importante. Esa misma tarde, otra mujer que pasaba con una bolsa de compras se detuvo y dejó un vasito de agua que llevaba para sí misma. Lo colocó en el borde del macetero y siguió su camino, sin decir palabra.
Era como si todos quisieran participar de aquel misterio, aunque no supieran explicar por qué. El anciano de la barba blanca, siempre presente, murmuró en una ocasión: «La vida es así. Uno nunca sabe dónde va a brotar de nuevo». Y aunque nadie respondió, todos entendieron lo que quería decir. El niño seguía sin hablar demasiado. Nunca pedía ayuda, nunca exigía nada. Su único lenguaje era el agua que vertía y la calma con la que tocaba la tierra. Pero ese silencio suyo se volvió elocuente. Era un silencio que enseñaba más que 1000 palabras, un silencio que parecía recordarle a todos que había gestos que valían más que cualquier explicación. Con el tiempo, algunos empezaron a notar algo extraño. En la base del tallo, apenas perceptible, la tierra parecía un poco más blanda, más oscura, como si hubiera retenido algo de humedad. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero en sus corazones se encendía una chispa de ilusión. Y si, contra todo pronóstico, la planta todavía estaba viva, la mujer de la panadería fue la primera en comentarlo. Un día, mientras entregaba el pan a un cliente, dijo en voz baja: «Juro que vi algo verde en el macetero». El cliente sonrió incrédulo, pero al mismo tiempo, aquella idea le dio un extraño alivio, como si necesitara creerlo. Los niños comenzaron a acercarse más seguido. Algunos se arrodillaban alrededor del macetero, otros lo tocaban con cuidado. La niña de la coleta, especialmente, parecía convertirse en una guardiana del lugar. Cuando el niño no estaba, ella vigilaba que nadie tirara basura en el macetero, que ningún perro lo ensuciara, que ningún juego brusco lo dañara. Un día, al salir de clase, un grupo de niños mayores se burló de ellos. «¿Qué hacen perdiendo el tiempo con un palo seco?», dijo uno riendo. «Sí, miren qué lindo jardín», ironizó otro, pateando con fuerza una piedra hacia el macetero. La piedra golpeó el borde y rebotó, pero no llegó a la tierra. Aún así, la niña se enojó. «¡No lo toquen!», gritó, con más fuerza de la que pensaba que tenía. Los mayores rieron y se marcharon. Pero en ese momento, el niño levantó la vista del macetero y miró a la niña. No dijo nada. Solo la miró con una gratitud silenciosa que hizo que ella sintiera que había hecho lo correcto. Aquel día, la niña compró